Es un verdadero placer estar en esta tarde de miércoles juntes en un agradecimiento inmenso al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, esta oportunidad histórica en que nos encontramos, que nos llena tanto de alegría y nos da la posibilidad de armar, como decíamos hace un rato, este primer encuentro, este ciclo de encuentros, porque ya nos hemos encontrado en otra oportunidad, y para seguir construyendo. Bueno, le voy a dar la palabra al presidente de FEPRA, Beto Muñoz, que está en Mendoza. Beto, no te veo, pero te paso. Bueno, dale, gracias, Moni. Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes. Una alegría que sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas en este espacio que nos está permitiendo juntarnos con mucha más asiduidad que si estuviésemos en términos presenciales. Como decía la Moni, yo soy el presidente de la Federación de Psicólogos de la República Argentina por un tiempito, estoy acá en Mendoza, junto con varios colegas que veo que están vinculados, y lo que yo solamente para agradecer, primero quiero agradecer a ustedes que se toman el tiempo para participar de una escucha. Situación importante, no solamente para nosotros como psicólogos, como colegas del campo de la salud mental, sino creo yo que es muy importante hoy día mantener atentos el proceso de escucha en términos ciudadanos. Me parece que estamos frente a algunos desafíos en términos de cómo se va construyendo la política comunicacional que tiene la sociedad para con sí misma, y me parece que tenemos que estar muy atentos a poder intervenir y tensar un poquito algunas relaciones en función de que hagamos algún análisis crítico sobre lo que sobre las situaciones que se vienen dando. Todos los días nos vamos encontrando con algunas instancias nuevas que merecen ser abordadas desde el punto de vista de la salud mental y particularmente desde el punto de vista de la psicología. En segundo lugar, agradecer en nombre de Valeria, a Alba y al resto de los compañeros, compañeras y compañeras del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que han tenido lo que nosotros entendemos, una maravillosa iniciativa, que es la de dar participación a aquellos que tienen algún grado de interés en poder conversar. No todos los organismos del Estado lo han hecho. Nosotros venimos de algún tiempo donde todas las cuestiones de la psicología se hablaban con cualquier persona, menos con los psicólogos, y para nosotros es muy importante que tengamos estos espacios para poder volver a interrelacionarnos con organismos del Estado. Lo privado y el Estado, nosotros, nuestras entidades de base son entidades donde el Estado les entrega una función, pero tenemos que ver con la sociedad civil, tenemos que ver con organizaciones libres del pueblo, que nos juntamos en función de defender un interés, y es a partir de ese interés, que es un interés gremial y político, que yo voy a decir simplemente las 2 o 3 palabritas iniciales para luego darle la palabra a Alba. El título de este encuentro, de estos encuentros que vamos a tener, me parece que es un título eminentemente ético. ¿Y por qué digo que es eminentemente ético? Porque nosotros tenemos que volver a reformular con respecto a nuestra profesión, en el devenir de la academia y posteriormente a la academia, cuando salimos de la academia, en el marco de nuestra profesión, me parece que nosotros siempre tenemos que estar pensando si estamos avanzando hacia la posibilidad de desarrollarnos en función de dilemas éticos, es decir, cuando hay 2 cosas buenas y que tenemos que definir por una cosa de esas 2 cosas buenas, o si nos desenvolvemos perfectamente siempre en el marco del conflicto ético. Nosotros tenemos que definir si vamos a hacer una psicología en la República de Argentina que cuide al otro, o si la psicología va a estar puesta como herramienta científica en función de algunos intereses donde los otros son descuidados. Venimos de un campo, nosotros laburamos mucho en un campo en donde nos encontramos con sujetos que tienen o recursos simbólicos o recursos materiales menoscabados. Y esa imposibilidad de tener los mismos recursos que tenemos nosotros hacen que esos sujetos sean sujetos que están permanentemente excluidos. Entonces la posibilidad de que nosotros, a partir de estos encuentros y a partir de otras políticas que venimos desarrollando, pongamos sobre el tapete
en la discusión de nuestra profesión, de nuestro gremio, del colectivo de trabajadores de salud mental. El proceso de la igualdad me parece que es una discusión que debemos mantener en el tiempo independientemente de quienes estemos ocasionalmente en los cargos. Y en esto sí, una cuestión importante que para mí siempre es significativo recordar, la Federación de Psicólogos de la República Argentina va a cumplir 43 años, y en esos 43 años, independientemente de las cuitas que hayamos tenido entre presidentes y presidentas de la entidad, siempre ha mantenido una línea que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos y de la salud mental. ¿Sí? Entonces, eso como un elemento a destacar. Segundo, la escucha. Bueno, lo dije al principio, elemento central, un espacio, el espacio importante desde donde nosotros debemos laburar centralmente. Y por último, hacer un pequeño jugar con la última palabra, centralmente política. Somos una institución, la Federación es una institución gremial política, tratamos de pelear no solamente por la definición de los mangos que tenemos que ganar cada uno o cada una, sino también de las acciones políticas que debemos encarar en términos de asociación civil, de organización libre del pueblo, para con respecto de las políticas públicas que se puedan implementar en la República Argentina. La presencia de la palabra despatologizadora, si bien nosotros la vamos a ver ahora a partir de la situación de género, es central. Es central porque nosotros venimos con una formación de grado de los últimos 50 años en la República Argentina, en donde nos hemos alejado de la posibilidad de hacer una reflexión crítica respecto de las cosas que nos venían introyectados en el marco de esa formación como saberes ciertos e inmodificables. Nosotros tenemos que tener pensamiento crítico, nosotras tenemos que tener pensamiento crítico para poder abordar esto, que es una tendencia que se viene dando en los últimos años, que es patologizar absolutamente muchas de las actividades de la vida cotidiana. Porque después de la patologización vienen procesos de segregación en el mejor de los casos, y en el peor de los casos procesos de medicación muy abultados para esos sujetos a los que nosotros permanentemente estamos patologizando vida cotidiana. Entonces, que hayamos podido encontrar en el marco de las políticas de escucha despatologizadora el marco sobre el cual vamos a escuchar a ustedes, que son las que saben, a ustedes que son los que saben de esta temática, a nosotros desde la Federación de Psicólogos de la República Argentina, nos enorgullece y nos agranda. Estamos agrandados con lo de hoy. Así que les dejo un fuerte abrazo y le paso la palabra a Alba. Bueno, yo querría presentarla a Alba. Es la primera subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación, y además de ese titulazo, Alba es una militante, es del territorio. Entonces, de pronto, bueno, escuchar en primera persona de qué se trata todo esto es sumamente importante y necesario. Me quiero sumar a las palabras de Beto en relación al compromiso ético, la responsabilidad ética insoslayable que tenemos los trabajadores de la salud mental en relación a esta temática. Alba, con muchísimo amor y respeto te recibimos en este conversatorio de hoy. Muchísimas gracias, querida Moni, gracias Beto, muchas gracias a todos hoy quienes nos acompañan. Estamos muy felices, sinceramente. Esto tiene que ver también con la alegría, tiene que ver con la felicidad. Sin duda, un objetivo, una misión, digamos, en nuestras luchas, en nuestras militancias, en nuestros espacios políticos, que también perseguimos, trabajamos, y nuestras felicidades tienen mucho que ver también con estos espacios, ¿no? Con poder modificar y desterrar un criterio de patologización que atravesó el recorrido de, de muchas personas trans, sino en su mayoría, y no tenemos, la verdad, digamos, la información hoy estatal como para poder decir justamente cuáles los datos respecto a esto. Pero lo cierto es que una vez leí por ahí que efectivamente la historia de las identidades trans en el marco de la salud mental fue el marco de la patologización, la historia de la patologización de nuestras identidades.
Y esto no surge de ahora, realmente hay un paradigma histórico sobre la patologización a las identidades trans, principalmente desde el momento en el que se asume, se expresa nuestra identidad de género. Este es un dato sin duda fundamental para poder ver cómo el sistema médico, cómo los distintos espacios sociales y culturales, nuestras teorías, se han situado respecto a la lectura de la disidencia, de la diversidad sexual, y en esa clave justamente, digamos, viene una de las marcas más profundas dentro de nuestras sociedades y de nuestros recorridos de vida. Las identidades trans, en términos generales, travestis, transexuales, transgéneros, venimos de un largo recorrido histórico de luchas sociales para desterrar los criterios de patologización. Si hay una síntesis en este plano de lucha, sin duda, una tiene que ver con lo que se llevó adelante en la campaña durante el trayecto de la Ley de Identidad de Género, donde uno de los espacios fundamentales, el Frente por la Ley de Identidad de Género, señalaba justamente 3 ejes en donde se inscribía la violencia hacia las identidades trans. Uno de ellos era la patologización, el otro, la criminalización de nuestras identidades, y el otro, la estigmatización sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros trayectos de vida. Así que estamos hablando sin duda de uno de los temas que tienen altos costos, y no solo en el pasado, sino que también constituyen gran parte de nuestros presentes y de nuestras subjetividades, y creo que el paradigma de la despatologización justamente es una misión que tiene que ver con resituar determinados saberes, pero también resituar, digamos, las políticas públicas en torno a el paradigma de derechos humanos. Esta es, sin duda, una de las claves fundamentales para poder comprender el momento, el encuentro, el cruce y la oportunidad que tenemos en este espacio. Materialmente, concretamente, uno de los puntos de las intervenciones que habitualmente hice cuando me tocó comentar en espacios de saberes de la psicología fue el punto de que no solamente nos interesa abordar las cuestiones en términos de los saberes, digamos, teóricos, quizás la clínica, sino también poder problematizar que tanto una como otras tienen inscripciones institucionales. Y es decir, como todas las instituciones, repiten esquemas de trabajo, normativas, un vínculo con nuestras instituciones que hablan también de qué lugares podemos habitar y qué lugares no podemos habitar. Digo eso porque realmente uno de los ejes para poder abordar la despatologización en mi militancia de activista trans tiene que ver principalmente con poder volver a considerar que la perspectiva de derechos humanos debe no solamente, digamos, interpelarnos en la subjetividad, sino también en una pregunta por esos saberes situados en nuestras instituciones. Debemos asumir una agenda de actualización respecto a nuestras instituciones y a nuestras prácticas institucionales. Esto, sin duda, es uno de los ejes más importantes en la clave de derechos. No es solamente, digamos, un contexto de intercambio de saberes, digamos, que se dan dentro de un espacio cuidado, sino también los modos en los que estos saberes se inscriben en determinadas instituciones. Así que uno de los puntos para nosotras en la clave del trabajo en conjunto que iniciamos tiene que ver con poder situar estos temas de la despatologización dentro de nuestras instituciones. Eso es un paso importante. Y el otro, que creo que también es muy, muy vinculado a determinada información, a determinados recorridos de vida, es que esto es una cuestión actual para nuestras realidades. Hace muy poquito tiempo, esta semana en realidad, recibí un informe
muy preocupante acerca de cómo efectivamente se estaban dando los certificados de discapacidad en Argentina. La verdad es que es un dato preocupante porque casi el 30% de esos certificados de discapacidad se dieron a personas trans menores de 20 años. Y esos certificados además estaban basados en criterios que apelaban a la patologización de nuestras identidades, utilizando el criterio de la CIEA de 10, es decir, el manual de psiquiatría que efectivamente Es que no lo está tenés conectado. uno de los puntos más complejos para poder abordar a nivel global. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que efectivamente hoy los criterios de patologización hacia niños y adolescentes continúa siendo una realidad, continúa siendo una cuestión de debate, y creo que efectivamente el Estado no puede estar ausente, no puede estar en silencio frente a estas enormes situaciones que atraviesan actualmente nuestras vidas y los modos en los que nos inscriben. Y en eso viene este desafío, el desafío de que para nosotros en la subsecretaría, a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, a partir de nuestros roles, nuestros cargos, pudimos recuperar una agenda social de demandas sociales y poder trabajar y abordar las cuestiones en términos de políticas públicas. Ese enorme desafío, sin duda, nos puso de cara a una de las coordinaciones, que es la coordinación de acceso a la salud integral, donde nosotras creo que tomamos una decisión muy acertada al convocar a nuestra compañera y también amiga de militancia, Vale Paván, porque efectivamente esta es, para quienes conocen a Valeria, uno de los ejes centrales de su trabajo, de su militancia, de su activismo, y sin duda fue poner y hacer una apuesta en común de cuáles podían llegar a ser estas estrategias que pudiéramos desarrollar en torno a la despatologización de nuestras identidades. Allí sale sin duda una de estas primeras acciones, que es poner en diálogo, poner en situación nuestros vínculos, nuestras lecturas, nuestros paradigmas de derechos humanos y de derechos fundamentales aquí, situándonos puntualmente con todo un conjunto de saberes, de espacios que necesitan también no solo actualizarse en términos normativos, sino también en lo que implica el paradigma de la despatologización. Y esto es, sin duda, uno de los puntos fundamentales que fundamentan este espacio, estos encuentros, y en esa línea, sinceramente, tenemos una enorme alegría de poder dar inicio así a esta secuencia de espacios para poder establecer cuál es la textura de este paradigma de la despatologización. En lo personal es un compromiso, creo que ahí lo único que reflexiono como uno de los contrapuntos, el único contrapunto que planteaba Beto, que es justamente nuestros cuerpos sí importan, nuestros cuerpos sí importan dentro de nuestras instituciones. Debemos habitarlas teniendo en cuenta justamente esta cuestión vinculada a las representaciones, a los saberes, al recorrido, porque efectivamente fueron y fuimos voces ausentes durante todos estos debates acerca de nuestros cuerpos, de nuestras identidades a lo largo del tiempo. Empezó quizás en una lectura de categorías, pensándolo allá a tiempo y a lo lejos como una categoría clasificada en el uranismo, posteriormente estudios vinculados también a la sexología, a los saberes endocrinológicos, y hoy nos encontramos estableciendo un nuevo criterio respecto a las identidades trans,
en términos de que efectivamente pudimos ocupar esos espacios a partir de nuestras voces, a partir de nuestros cuerpos, a partir de nuestras lecturas y también de nuestros saberes. Yo creo que en ese sentido es necesario establecer estos cruces, estos puentes, estos desafíos sociales, en donde hoy nos encontramos con instituciones que, digamos, se encuentran también tensionadas con distintos espacios de saberes. Y acá, digamos, esta invitación para la reflexión acerca de los nuestros. Bueno, me alegra muchísimo que puedan tener una convocatoria tan amplia. Creo que habla también de la vacancia, de la necesidad, del interés que hay, digamos, en establecer estos nuevos lazos, nuevos saberes, nuevos recorridos que podamos llevar adelante en conjunto. Y yo estoy, por supuesto, orgullosa, feliz, pero también, digamos, con la convicción de que, digamos, son justamente estos espacios los fundamentales para poder seguir trabajando por un paradigma de la despatologización sobre las identidades trans. Les quiero agradecer realmente la oportunidad a todos de hacer estos encuentros, de propiciar estos encuentros, ¿vale? Gracias también por la iniciativa, en eso viene muy bien poder empezar por aquí. Gracias Moni, gracias Beto, a las compañeras, a Flor Feldman, que es una de nuestras invitadas, a Francisco Cotado también. Bueno, muchísimas gracias y espero que tengan provechosos encuentros respecto a este eje temático tan fundamental para nuestras democracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Alba, y sin lugar a dudas, es una oportunidad y vamos a aprovecharla. Bueno, también estamos muy alegres, muy contentes por esta oportunidad y bueno, Alba nombró a Valeria Paván, como no sé si todos la conocen. Valeria es coordinadora de Política Salud Inclusiva en la subsecretaría, donde está Alba, y es coordinadora del área de salud de la CHA. Nos encontramos con Vale a partir de un primer conversatorio, dado que desde la Federación se llama de psicólogos, pero en realidad es una deuda pendiente renombrar todas las instituciones sí, ¿verdad? Y que seamos Federación de Psicólogas, Psicólogos y Psicólogues. Es una deuda pendiente, pero no puedo dejar de decirlo. Bueno, voy a hacer algunos avisitos previos, cómo nos vamos a organizar. En el chat he puesto un link. Ese link es para certificar, para la asistencia, para poder hacer las certificaciones, ¿sí? Vamos a tener en cada encuentro una dirección para acceso a Zoom y también para la certificación, que será a partir de la presencia en los 3 encuentros. Nuestra idea cuando armamos el proyecto, como decía Alba, hay vacancia en varias cuestiones, ¿no es cierto?, sobre todo en la producción en relación a la temática. Entonces, una de las propuestas fue poder elaborar alguna documentación conjuntamente entre el Ministerio y la FEPRA, tal que sea, bueno, de análisis, de consulta a futuro. Por tal razón convocamos a todos los participantes a, bueno, a sumarse a esto de armar la producción. Bueno, entonces ahora vamos a presentar a nuestros disertantes. Florencia Feldman. Flor, no te veo, pero bueno, un gusto que estés aquí. Florencia es psicóloga y es activista de 100% diversidad y derechos. También vamos a presentar al compañero Francisco Cotado.
Francisco es abogado de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad de la Nación y también es activista de 100% Diversidad y Derechos, que con mucho gusto nos van a contar de qué se trata, cómo se conforma esta asociación. Bueno, no los veo, pero ¿quién toma la palabra? ¿Florencia? Arranco yo, ¿ahí me escuchan? Hola, sí, ¿Cómo están? ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Bien, todo bien. Adelante, Un adelante, gusto a Fran. todos. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que también estoy muy contento de poder estar participando en este tipo de jornadas. También vengo de otro tipo de disciplina que es el derecho, pero en la que también se presentan estas cuestiones que mencionaba José y que mencionó Alba también y vos recién acerca de bueno, estas falencias a veces que encontramos en nuestra formación y bueno, también me parece necesario poder compartir desde el derecho los puntos de contacto, las convergencias que hay con el discurso médico y los desafíos que se nos presentan en un futuro. En relación, antes de que me olvide, a la presentación de nuestra asociación, quizá Flor después pueda ahondar un poco más porque es de las históricas, que ha estado en 100% de diversidad y derechos. Yo me sumé hace 5 años ya a militar en ese espacio, pero bueno, básicamente es una organización que promueve y promociona y protege los derechos de las personas LGBTI, enmarcados dentro de un contexto, dentro del paradigma de los derechos humanos, y que bueno, que nació al calor del debate por la ley de matrimonio igualitario, un tiempito antes de su sanción, en el 2009, y que bueno, que ha estado después presente en los debates subsiguientes de las distintas leyes que se han conquistado en el país. Bueno, en lo que tiene que ver específicamente con la charla, a mí me gustaría poder hablar un poco, en esto que les decía recién, acerca del rol o los distintos roles que cumplió el derecho, el discurso jurídico, a lo largo de la historia, en relación a las identidades LGBTI. Y cómo, cuando hablaba José al principio, yo pensaba mucho también en el derecho, porque bueno, son discursos que en general han estado al servicio de disciplinar a determinadas identidades, a determinadas categorías, a determinadas personas. Y bueno, y puntualmente con las identidades LGBTI, eso lo podemos ver a lo largo de la historia, porque fuimos objeto tanto de la demonización por parte de autoridades eclesiásticas, fuimos también objeto de criminalización, entendidos como delito, por parte de las estructuras estatales, y luego también objeto de patologización a ser considerados enfermos, ¿no? Ahí hay un hito muy importante, que es el 17 de mayo de 1990, que funciona como un momento bisagra para todo el movimiento y para todo el mundo en realidad, en relación a la despatologización por parte de la Organización Mundial de la Salud de la homosexualidad. De esa manera se logró sacar de ese manto de justamente patologización y de estigma a las identidades LGBTI, pero puntualmente a lo que tiene que ver con la homosexualidad. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud mantiene hasta el día de hoy incluso a las personas travestis y trans dentro de su manual, y recién en el 2022 va a haber ahí un cambio que no es suficiente, pero que es un avance en el camino de la despatologización, pero sigue manteniendo, no ya como un trastorno, pero sí como una incongruencia a las identidades travestis y trans. Entonces esto señala la larga lucha que venimos dando desde hace tanto tiempo y cómo a pesar de las conquistas que hemos logrado todavía falta muchísimo por delante. Y cómo en ese sentido la utilización del derecho y la utilización de un discurso jurídico, que muchas veces, esto que suele decirse que es la lengua del opresor, cómo las identidades LGBT, las personas LGBTI, hemos aprendido a hablar ese idioma y enmarcar nuestras luchas y traducirlas, este trabajo político que venimos haciendo hace tanto tiempo, traducirlo de la mano del paradigma de los derechos humanos.
cómo hay un cambio realmente abrupto en lo que respecta a lo normativo y al derecho, una vez que surge el paradigma de los derechos humanos luego de las atrocidades que vivió el mundo en el siglo XX. Eso permitió que estas luchas, que este trabajo político que venían haciendo las personas LGBTI y los movimientos sociales, encontraran un eco y pudieran ubicarse y enmarcarse en un discurso más amplio, que es este marco de referencia que se llaman derechos humanos. Y estos derechos humanos no son solamente lo normativo, trascienden lo normativo, pero sí me parece muy importante, aunque sea hacer mención de estos sistemas que permiten hacer responsable al Estado y tener que garantizar derechos mínimos a las personas porque son inherentes, y se entiende que son inherentes a las personas. Entonces, el Estado Nacional Argentina forma parte de sistemas más amplios, que son sistemas universales, que esos sistemas lograron plasmar todas estas discusiones que se dieron a lo largo de la historia en instrumentos que reconocen estos derechos, los derechos humanos. Así existe el sistema universal, del cual Argentina forma parte, y también eso sirve de marco para otros sistemas regionales. Uno de ellos es el sistema interamericano, del cual Argentina también forma parte, y estos sistemas tienen distintos instrumentos, distintos documentos, que son muy valiosos a la hora de poder exigir el respeto, el reconocimiento de los derechos humanos, porque sus pilares son la igualdad y la no discriminación. Entonces eso viene de la mano con lo que estamos hablando acá, que es la despatologización. En este sentido, los distintos sistemas internacionales tienen herramientas que no muy lejos en el tiempo, incluso en los últimos años, han reconocido expresamente a la identidad de género y a la orientación sexual como categorías protegidas dentro de sus ordenamientos. Entonces, me parece que vale la pena ubicarlo también en perspectiva para darnos cuenta de cómo esto no sucedió hace mucho. Si retomo lo que dije antes, en 1990 recién se despatologiza y solamente la homosexualidad. Pasó muy poco tiempo y recién en los últimos años la Corte Interamericana ha emitido fallos donde se expidió acerca de la identidad de género y la orientación sexual como categorías protegidas dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es el instrumento que rige todas estas relaciones. Entonces eso no me parece menor porque es una gran conquista por parte del movimiento LGBTI para poder hacerle decir a los ordenamientos jurídicos eso que tanto nos sirve a nosotros después para poder reclamar esa protección. Y ahí me interesa nombrar, que después lo podemos incorporar dentro de este material que estaría bueno que esté a disposición, la opinión consultiva número 24 del 2017, que es una opinión consultiva que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre sus facultades tiene materia contenciosa cuando se le llega algún tipo de conflicto, puede emitir informes acerca de la situación puntual de algún país en relación a los derechos humanos, y también tiene la facultad de emitir opiniones consultivas, que estas opiniones son opiniones en relación a cómo se interpretan determinados derechos y determinadas cláusulas de los tratados y de los documentos que forman parte de su ordenamiento. Puntualmente en este caso, Costa Rica le pregunta a la Corte Interamericana y le dice, por favor decime cómo tiene que interpretarse la convención en relación a determinados temas. Y esos temas eran la identidad de género y la orientación sexual. Y ese documento es muy importante porque la Corte ahí deja asentado sin lugar a dudas de que la identidad de género forma parte de las categorías protegidas de la convención y entiende que es un elemento constitutivo y un elemento constituyente de la identidad de las personas y que en consecuencia tiene que ser reconocido por los estados, porque es de vital importancia, porque de esa manera se garantiza el pleno goce de los derechos humanos, porque los derechos humanos son indivisibles, y al ser indivisibles, el Estado no puede garantizar unos y vulnerar otros. Entonces,
entiende que la identidad de género es la puerta de entrada para poder garantizarle el resto de sus derechos humanos a las personas travestis y trans y a todas las personas, sin utilizar estas categorías. Entonces, de esta forma, es una punta de lanza porque sirve para que todos los países que forman parte de este ordenamiento regional se vean en falta en relación al sistema interamericano y tengan que promover legislación y políticas públicas en relación al reconocimiento de este derecho. Puntualmente en lo que respecta al reconocimiento del nombre y los cambios registrales, pero que se entiende que eso no es el agotamiento del derecho, simplemente es una vía, es una forma a través de la cual se canaliza ese derecho a la identidad, que es mucho más amplio, que tiene que ver con la libertad en sentido amplio, la libertad de expresión en un sentido más específico, y la libertad de poder vivir la vida de acuerdo al proyecto que cada persona se traza. Entonces eso me parece que es trascendental para poder tenerlo en cuenta, la opinión consultiva 24, número 17, que ahí leo que preguntan cómo se busca, después lo podemos poner a disposición. Bueno, después lo otro que me gustaría señalar es que esto que hablábamos recién era del sistema interamericano, yendo al sistema más amplio todavía, el universal. Hay distintas áreas por temas que le interesan a la comunidad internacional. Uno de ellos tiene que ver justamente con la diversidad y tiene un experto independiente, la ONU. Este año, ese experto independiente hizo un informe en relación a las terapias de conversión. Y si bien ya había estado asentado en otros documentos, este documento es muy importante porque hace un relevamiento de la situación de distintos países de todo el mundo y deja bien en claro la cantidad de países que al día de hoy siguen sometiendo a su población a tratamientos considerando que la orientación sexual y la identidad de género son cosas que pueden ser cambiadas y que necesitan ser cambiadas, sometiéndolo directamente a tortura, y él es muy importante porque asimila estas terapias de reconversión a la tortura. No es menor, porque es un elemento muy importante para países que todavía no tienen normativa que proteja a las personas LGBTI, y es muy importante para nosotros porque también nos confirma que es el camino correcto, el que ya desde hace, por suerte, varios años en nuestro país tomó la legislación interna. Desde 1994, al receptar, a través de una reforma constitucional, todos estos principios que les conté recién del sistema interamericano y de la ONU, Argentina incorpora los tratados internacionales a su constitución y se forma lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Quiere decir que esos tratados tienen rango constitucional y están al mismo nivel que la Constitución, incluso por encima de las leyes nacionales y obviamente por encima de las leyes provinciales, o sea que ninguna de esas leyes puede contradecir a lo que está establecido en esos pactos, y en caso de que así sea, tiene que desaplicar la norma inferior y aplicar la norma con mayor jerarquía. Bueno, y esto es muy importante porque se recepta toda esta normativa internacional. Y eso da pie para que en los años siguientes se empiecen a dar cambios muy importantes en las leyes de nuestro país. Así todo, seguramente Flor va a profundizar un poco más en relación a estas leyes puntuales y cómo es el cambio de paradigma y lo que implica el paradigma de la igualdad y de los derechos humanos en relación a la salud. Pero a mí me gustaría destacar, en la misma dirección que hablaba Alba, cómo estos cambios normativos, si bien son más que celebrados, no son suficientes, porque necesitamos revisar prácticas enquistadas desde hace muchísimo tiempo en las instituciones de nuestro Estado, y en instituciones sociales también, pero en las instituciones del Estado tenemos que revisar enormemente el nivel de profundización que adquirieron estas prácticas que patologizan y que criminalizan también a las identidades LGBTI en general y particularmente a las personas travestis y trans. Por eso me parece que en esa dirección
es muy importante recordar que a pesar de tener leyes que de nuevo, no por menospreciarlas, después en la práctica hay que llevarlas a cabo. Y me acordaba ahora, por ejemplo, de cómo a pesar de que en el 1990 se despatologizó, según la OMS, a la homosexualidad, 2 años después, nada más en 1992, la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, tuvo que hacer todo un recorrido judicial para que le terminen denegando la personería jurídica y que recién se la otorgara a través de un decreto presidencial en 1992. Entonces, como hasta ese entonces, incluso una despatologización formal, entre comillas, así todo se le denegó su derecho a agruparse y poder reclamar por sus derechos. Después, más lejos en el tiempo todavía, en el 2006, estuvo el caso también muy conocido de ALIT, que es la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Trans, que en el año 2006 también, recién ahí, tuvo que hacer todo un recorrido hasta llegar al máximo tribunal del país para que la Corte Suprema diera vuelta al fallo anterior y le permitiera tener su personería jurídica. Entonces con esto voy cerrando. A lo que me refiero es a los desafíos que tenemos por delante, porque la letra de la ley solamente, si bien es muy importante, no es suficiente, y luego eso hay que traducirlo realmente en políticas públicas que lleguen a las personas y que les permitan cambiarle la vida de verdad. Y en esa dirección me parece que va la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que es un reconocimiento a la lucha histórica de los movimientos feministas y de la diversidad. Es una puesta en valor y una jerarquización de esos reclamos, y haciéndose eco también de las recomendaciones de organismos internacionales, no solamente escuchando los reclamos internos, sino también atendiendo a las exigencias de los máximos estándares de derechos humanos internacionales. Y en esa dirección también me parece que va el tan celebrado decreto presidencial de cupo laboral travesti trans en la administración pública. Me parece que esos son faros que marcan la dirección hacia donde tenemos que ir, más teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto muy complejo tanto a nivel nacional como a nivel regional, donde hay brotes de discursos de odio, crímenes de odio que nunca dejaron de estar, y que eso forma parte de la despatologización, el poder combatir contra esos fenómenos de manera real, con un compromiso por parte del Estado para terminar de una vez por todas, tanto con los discursos como con los crímenes de odio, que haya un pleno acceso tanto a la justicia como a la salud de las identidades LGBTI en general y de las personas travestis y trans en particular. Y no me quiero olvidar de las infancias travestis y trans, que también ahí es un tema para trabajar, donde tenemos muchas materias pendientes, desde lo normativo, desde también el campo de la salud. Y bueno, con eso le doy el pie a mi compañera Flor, que seguramente va a poder decir mucho más sobre eso. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Están diciendo por acá muy claro en tus conceptos, coincido totalmente, y cuánto para seguir hablando. Florencia, adelante. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Bueno, primero gracias por la invitación a la organización a la que pertenecemos y a nuestras personas en particular. Por suerte, Francisco ya me ahorró toda esa presentación y lo hizo muy bien, y toda la parte jurídica del marco del paradigma de los derechos humanos. Gracias a FEPRE y gracias al Ministerio y a la Subsecretaría de Cabeza de Alba, y a Vale Paván, gracias siempre por toda su militancia que compartimos hace años, y bueno, y gracias por también invitarnos a compartir este momento. Hola a todos, todas, todos, es raro esto de saludar a una computadora, pero vamos a intentar hacerlo. Si no les molesta, me gustaría compartir pantalla, no porque vaya a leer, pero por ahí quizás hablando, y si ustedes pueden seguir algunas de las cuestiones que voy mencionando en unas filminas de Power, quizás se hace un poquito más dinámica, o no sé, introducimos algún elemento a la charla. No lo hice muchas veces, lo veo en el Zoom de mis hijas cuando están en la escuela, que todo comparten pantalla, yo creo que lo voy a lograr, así que voy a intentarlo. Déjenme ver si lo logro.
¿Estamos bien? Excelente. ¿Se ve? Sí. Bueno, gracias. Bueno, entonces, a ver, yo quería retomar algo de lo que dijo también el presidente de FEPRA cuando empezó, y habló de una posición ética, y justo era por donde quería empezar un poco la relación entre el paradigma de los derechos humanos y la salud mental, ¿no? Yo, además de militante en 100%, soy psicóloga, y también, como él dijo, nuestros saberes, nuestra formación académica y también nuestra práctica, ya sea clínica o en cuestiones de salud pública, estuvo asignada por una formación bastante patologizadora de las identidades y orientaciones sexuales, por lo menos en mi época, y creo que aún es un paradigma de desandar, pero me parece que eso implica tomar posición, y ver desde qué mirada en todo caso vamos a abordar. Francisco habló de cómo el discurso jurídico y los discursos de poder, utilizando el discurso jurídico, habían criminalizado, estigmatizado a las orientaciones sexuales y a la identidad de género, y me parece que esa pregunta cabe también al campo de la salud en general y de la salud mental en particular. Entonces, lo primero que cuando desde 100% pensamos en la relación entre las identidades trans y la salud, nosotros venimos trabajando desde un principio el tema de la salud, así como otros temas, y la verdad que lo primero que pensamos es que hay que tomar una posición política y conceptual, y entender que cuando pensamos estas cuestiones, como cualquier cuestión desde cualquier ciencia social o no social, uno lo mira con un paradigma, con una cosmovisión que da un enfoque de cómo aborda ese problema o esa situación a la cual quiere abordar. Con problema no me refiero a las identidades, sino a la relación entre esas identidades y esas subjetividades y el campo de las ciencias de la salud o de la salud mental en particular. Y entonces ahí nosotros fijamos dos posiciones claras que van a determinar cómo pensamos a las identidades trans, o cómo como colectivo nos pensamos a nosotros mismos, y uno es que la salud es un derecho, y otro que nos pensamos como colectivo. Y esto también es importante, porque una de las primeras cuestiones que es necesaria para despatologizar es sacarlo del campo individual, ¿no? De cada subjetividad, o en todo caso, el recorrido que cada persona hace en la constitución de su subjetividad y su psiquismo, no es sino posible en el contexto social histórico en el que vive, y eso tiene inscripción en el propio psiquismo y generacionalmente y transgeneracionalmente en los psiquismos de todos. Entonces, esa es una primera posición conceptual y política para pensar desde la salud mental esta relación entre el campo de la salud y las identidades LGBTI. Y en ese sentido, yo voy a tratar de sintetizarlo, porque todo esto podría dar para una sola charla, solo esto que voy a decir ahora, pero solo lo voy a mencionar, y es que en relación con, si decimos que la salud es un derecho, hay que ver si todos accedemos igual a ese derecho. Y algo que está comprobado, y en todo caso no podemos ahondar acá, es que las personas trans, el colectivo LGTBI en general, pero las personas trans en particular, tienen obstáculos adicionales al acceso a la salud, más allá de que todos tenemos acceso, ¿no? Desde las cuestiones físicas de cercanía o lejanía respecto a los servicios de salud, cuestiones hasta geográficas y demás, o de conocimiento. Las personas trans tienen obstáculos adicionales para acceder, que exceden a la población en general, ¿sí? Y esos obstáculos, espérenme un segundito, que quiero ir directo a la filmina para no hacerles perder tiempo, porque son muchas y vamos a pasar directo al final. Tienen que ver con básicamente el título de la charla de hoy, que es la escucha y la despatologización, pero en este caso al revés, el reverso, que es la patologización. Cuando se hicieron estudios y relevamientos y diagnósticos participativos en nuestro colectivo respecto a cuáles eran los principales obstáculos para acceder a profesionales que tuvieran una escucha, digamos, despatologizadora y demás, bueno, básicamente tuvo que ver con esto, con el biologicismo, la historicidad, la sociabilidad, es decir, pensar a la subjetividad, a los cuerpos, y las personas desde el biologicismo, desde un recorrido no histórico de esas subjetividades, sino personal, y aquí y ahora de cada quien, no asociado a lo que le pasa a la sociedad, o a cómo la sociedad reconoce los derechos humanos, o cómo inscribe esas subjetividades en sus luchas, o en su reconocimiento general de esos derechos y de las subjetividades posibles. Todo eso transforma al acceso a la salud en un obstáculo adicional, y que se puede sintetizar en la patologización. Digo, el biologicismo, la historicidad, la asociabilidad, todas estas dimensiones de cómo considerar o abordar la subjetividad, sustentan que alguien pueda ser patologizado por un rasgo de su identidad.
algo que es absolutamente humano, como es la identidad de género de alguien, se vuelve un trastorno, una patología, solo porque partimos de que el cuerpo es biológico, que es ahistórico, que no tiene que ver con cómo se construyen esas miradas sobre esos cuerpos en una sociedad en un momento histórico determinado. Y todo eso no lo inventamos nosotros, sino que la verdad que trabajamos mucho con el concepto de modelo médico hegemónico, que un poco define al campo de la salud y que corresponde al doctor Eduardo Menéndez, que fue un antropólogo, entre otros saberes desde los que abordó el campo de la salud, y define al modelo médico hegemónico, es decir, así como en el derecho está el paradigma de los derechos humanos que nos permite ampararnos, y estaba el discurso al contrario hegemónico que criminalizaba las identidades. Bueno, dentro del campo de la salud, el modelo médico hegemónico que conceptualiza Menéndez nos permite pensar y tener un paradigma que logre desnaturalizar este enfoque biologicista, individual, histórico, y que entonces devela que lo que hay, y la lectura que se tiene desde el campo de la salud mental sobre un rasgo de una identidad, es una patologización y no una traducción literal de un cuerpo, de una biología, o de un fenómeno individual y personal, solamente en la identidad de género. Menéndez define en alguno de sus textos, después fue ampliando estas definiciones, como rasgos estructurales del modelo médico hegemónico, como biologicista, individualista, histórico, regido por la eficacia pragmática, la simetría entre el conocimiento del profesional y del paciente, el autoritarismo, la participación subordinada y pasiva del paciente en esa relación profesional, y todas estas cosas que pueden parecer abstractas, si ustedes piensan la relación entre el sistema de salud y las personas trans, creo que la pueden ver como violencias cotidianas que aún hoy las personas trans atraviesan cuando tienen que enfrentarse a acudir a un servicio de salud o a los profesionales de la salud. Entonces, bueno, tratar como enfermedad o trastornos rasgos de la identidad de las personas, como puede ser la identidad de género, ha sido determinante en los obstáculos del acceso a la salud, producidos y reproducidos en un campo demarcado por el modelo médico hegemónico, y abonado en el biologicismo, la historicidad, la sociabilidad y en el autoritarismo, y en el autoritarismo me refiero a esta relación asimétrica de subordinación y pasiva que se espera que tenga una persona respecto al profesional de la salud. Y acá voy a cerrar con lo que empezó un poco Francisco, y para enlazar esto que dijimos con lo que explicó él, y que tiene que ver con que cuando en 1990 la Organización Mundial de la Salud excluye del manual de clasificación de enfermedades del DSM a la homosexualidad, en consonancia con la Asociación Americana de Psiquiatría, digo, lo hace la OMS en paralelo a lo que hizo la Asociación Americana de Psiquiatría. Bueno, fue el primer paso, y él decía que fue un hito, y yo creo que, así como lo fue desde el derecho, en el campo de derechos humanos, bueno, fue imprescindible porque nos sacó del campo del modelo médico hegemónico y nos situó en el campo de los derechos humanos. Si ya no dejamos de ver cómo desde la biología del modelo médico hegemónico, de pensarnos a los sujetos solo individualmente, de pensarnos por fuera del contexto histórico en el que vivimos y social, nos ubicó en el campo de los derechos humanos y ubicó nuestra orientación sexual y nuestra identidad de género como un rasgo más de nuestra humanidad o de nuestra subjetividad. Entonces, por eso fue tan importante, además del por el hecho puntual de salir de un manual de clasificaciones, porque empieza un recorrido que corre al modelo médico hegemónico y nos ubica en el campo de los derechos humanos, y ahí empieza otra batalla, y que tiene que ver con el modelo hegemónico, y es que ese modelo médico hegemónico también empieza a estar atravesado, y no solo respecto a la orientación sexual en este caso, con el campo del derecho, ¿no? Porque hasta ese momento digamos, la asociación entre el discurso jurídico y el derecho y el modelo médico hegemónico venía del lado de la criminalización y la patologización, ¿no? Como de la mano. Acá empezamos cuando conquistamos entrar en los derechos humanos, también es una forma de romper con el modelo médico hegemónico e introducir otro discurso del derecho que no es el de la criminalización. Yo quiero contar una anécdota que la cuenta muy bien Silvia Di Segni, no sé si la conocen, le recomiendo su libro Sexualidades, tensiones entre militancias o colectivos militantes y discursos médicos, y ella dice, bueno, y hablando de esto de la importancia de los colectivos y las militancias en estos avances, es que cuando se vota finalmente que se excluya de la Asociación Americana de Psiquiatría a la homosexualidad de la clasificación o de no considerarla más una enfermedad mental, siempre
como pasaba en el discurso jurídico, pero también en el de la salud mental, digo, los psiquiatras eran, digamos, el saber y la salud, y en ese caso los homosexuales eran los enfermos, los otros, no siempre estaba ubicado el trastorno en el otro. De esa manera se lograba también construir un discurso patologizador. Y lo que fue clave es que ya venían existiendo grupos por lo bajo de psiquiatras que eran homosexuales, efectivamente lo debía haber, pero empezaban a conversar y a tener algún tipo de vinculación entre ellos, y lo que pasó es que en esa asamblea en la que finalmente se vota eso, un psiquiatra levanta la mano y dice, bueno, yo quiero decir algo, y no tuvo que ver con cuánta experiencia clínica había recolectado, y los discursos que se dan en estos consejos respecto a si había evidencia o no había evidencia, y qué síntomas y no síntomas y demás, o signos para entrar o no en una clasificación, sino que levantó la mano y dijo, bueno, yo quiero decir que soy psiquiatra y soy gay. Y con esa sola intervención dio por tierra la posibilidad de poner afuera en un otro y como un trastorno, una identidad, ¿no? Bueno, si yo soy psiquiatra y soy gay, ¿no? Es como una manera muy clara de que esto quede vislumbrado, y después de eso terminaron las intervenciones y se logró. Pero digo que también en el campo, como decía el presidente de FEPRA al principio, también en el campo político y gremial, profesional, están estas luchas, ¿no? Porque también hoy aún dentro de nuestras profesiones esta sigue siendo una batalla, digo, como profesionales. Por eso lo traigo a cuenta de quizá Francisco contó la anécdota, el abuelito que implicó en el 1990 la salida de la homosexualidad del manual de clasificación de enfermedades, pero también tuvo su costado que tiene que ver político, de reivindicación y de militancia. Entonces quería traerlo y les recomiendo a todos el libro de Silvia Isegni. Bien, vamos a mudarnos de Power. Ahí va. Y entonces, nosotros decimos, bueno, ahora estamos hablando tenemos una posición ética, política, bueno, el paradigma en el cual nos situamos, entonces el paradigma de los derechos humanos. Y en nuestro país, y si Francisco decía que 1990 en tiempos históricos es acá nomás, en términos de Argentina y los tiempos históricos y de transformaciones sociales, hubo una cantidad de avances normativos y en derechos que tienen básicamente su correlato y su fundamento en historias de militancia y de lucha, que en muy poquito tiempo se dio avances muy importantes para que el campo de los derechos humanos invada el campo de la salud y cuestione cómo la salud mental entiende las identidades trans. Y acá voy rápido para ir a la ley de salud mental y a la ley de identidad de género, pero básicamente en el 2010, cuando se sanciona la ley de matrimonio igualitario, ustedes dirán que ver, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el reconocimiento de la identidad de género? Más allá de que como colectivo lucháramos todos juntos, y nosotros lo vemos también como un hito, porque empezó a discutirse la igualdad. Y la igualdad es la igualdad de las diversidades. Identidad de género tenemos todos. En algunos casos yo tengo una identidad de género cis, otras podrán tener identidades de género no binarias, cada uno tendrá identidad de género, y habrá tantas identidades de género como personas, y en todo caso hay mandatos que llamamos cisnormativos, en donde es esperable, en términos, entre comillas lo digo, o la sociedad tiene un mandato de cisnormatividad, donde se espera que a uno se le asigna una identidad de género al nacer, y uno se desarrolle y devenga con una identidad de género que se mantenga desde la asignada al nacer hasta mientras dure su vida de la misma manera. Y básicamente lo que viene a marcar, me parece, la ley de matrimonio igualitario y los debates que inauguró en nuestra sociedad y que en otros países empezaron un poco antes, es que la igualdad es la igualdad de las diversidades, y que cuando luchamos por el matrimonio igualitario, luchamos porque todos tuviéramos los mismos derechos, ¿no? Y que no podía haber discriminaciones en virtud de un rasgo de la identidad de alguien. En el caso del matrimonio afectaba la posibilidad de casarse, pero igual tiene que ver, más allá del casamiento concreto, con la posibilidad de acceder a un derecho en virtud de un rasgo de nuestra identidad. Y ese es un rasgo para nosotros distintivo, y nosotras distintivo también, de la ley de identidad de género. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque la ley de matrimonio igualitario, cuando instaura el paradigma de la igualdad, instaura el paradigma de la deconstrucción de la patologización, porque entonces, ¿por qué, si nunca debimos hacerlo, pone más en evidencia por qué como profesionales de la salud, o como personas, o como cualquier persona, tenemos que presumir la heterosexualidad de alguien? ¿Por qué en un consentimiento informado, en una historia clínica, en una anamnesis, en una prescripción, en quiénes son los acompañantes de esa persona, por qué se tiene que presumir que esas relaciones sexoafectivas son heterosexuales? No era solo la lucha por el matrimonio igualitario, debería habernos empezado, o creo que logró empezar a cuestionar una cultura hegemónica de presunción de heterosexualidad, que no solo afectó el campo de la salud sexual y reproductiva, sino también el campo de la salud mental, ¿no?
No podemos presumir cuando nos encontramos con otra persona o con otra comunidad o con una institución, depende del ámbito en el que nos desarrollemos, que toda la población o todas las personas son heterosexuales. Digamos. Ahí ya si no, de nuevo, estamos en una paradigma y asumiendo una posición ética y política de discriminación y de estigmatización respecto a lo que se espera o reproduciendo un mandato de lo que se espera de una persona. Y eso también es violencia, no será violencia física, pero es violencia respecto a la posibilidad del desarrollo de esa persona que no tiene una orientación sexual o una identidad de género que responde a un mandato heterosis normativo. Y en ese sentido, lo mismo rescatamos nosotros de la ley de identidad de género. Lo más destacable y destacado de esta ley, decimos, es que el único requisito para acceder a un derecho, no se piensen que siempre cuando accede a un derecho, en general hay requisitos, ¿no? Para cualquier cosa, no sé, para cualquier derecho que tenga una obligación, tengo que cumplir determinados requisitos. Bueno, el único requisito para acceder al derecho a la identidad de género es la voluntad de la persona. Y esto estalla por el aire el modelo médico hegemónico, porque acá no hay ni asimetría que se pueda reconocer, ni asociatividad, ni relación pasiva del paciente en relación con el profesional. Digo, la voluntad de la persona es la única que puede hablar sobre su identidad de género, ¿sí? No hay un tercero que pueda hablar sobre Seguimos viendo la nosotros. pantalla anterior. ¿Puede ser que vos estés compartiendo otro power, según nos dijiste? Ley de identidad de género, leen 26, ¿están acá? Seguimos viendo el de la salud, un derecho de todos. Perdón, disculpame. Para, voy a cerrar. Eso, si la podés seleccionar en la fila. ¿Ahora? A ver, no. Me parece pero que... ahora no, pero ahora ya está. No, no hay problema. Compartir. Y ahí elegís exacto cuál es el power que se comparte. Ahí estamos. ¿Ahí sí? A ver. Perfecto. La identidad de género. Lo único que voy para atrás un segundo es que les decía que el paradigma de los derechos humanos en el campo de la salud en Argentina, así como marcamos el hito en 1990 del OMS, digo, en términos de la normativa, de los hitos de la ruptura que produce el campo de los derechos humanos en el campo de la salud, en nuestro país estuvo asignado por todos estos procesos, que yo acá los pongo como leyes, pero son procesos sociales y que aún siguen hoy siendo procesos de lucha en nuestra sociedad. Entonces marqué que la ley de matrimonio igualitario lo que se rompiera con la presunción de heterosexualidad, y estaba ahora diciendo que la ley de identidad de género, lo más destacado y destacable de la ley, es que el único requisito para acceder a ese derecho es la voluntad. Entonces hay un acompasamiento entre un paradigma de derechos humanos y una mirada desde la salud mental, en donde se le devuelve el poder sobre la subjetividad a la propia persona, ¿sí? La ley terminó con la judicialización, con los diagnósticos, con los comités de ética, con las cirugías como condición de acceso a un derecho. Es decir, piensen en los rasgos centrales que hablamos del modelo médico hegemónico, y les decía, estalla por el aire ese modelo médico hegemónico en esta ley de identidad de género, ¿sí? Entonces, las leyes no son solo importantes, son cristalizaciones de procesos sociales, ¿sí? Y por lo tanto son un punto nuevo de partida, hitos importantes, pero tampoco terminan con culturas, diría milenarias, podría decir sin temor a equivocarme, de estigmatización o de mandatos respecto a la identidad de género de las personas. ¿Y por qué tomó estos dos cuestiones centrales, o como centrales de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de identidad de género? Y déjenme que diga algo más de la ley de identidad de género. Si el único requisito para acceder al derecho a la identidad de género es la voluntad de la persona, no hay un tercero, no hay un médico, no hay un abogado, no hay un juez, no hay un tercero, no hay un perito que pueda decirme cuál es mi identidad de género, o yo tenga que probar ante alguien esa identidad. Eso tiene otro correlato, y que es la base de la despatologización, que es el trato digno. Digo, si no hay ningún tercero o tercera que tenga poder por sobre mí y mi voluntad respecto a cuál es mi identidad de género, no hay nadie que pueda decir no esté obligado a tratarme como yo digo que me tienen que tratar. Si yo digo que mi identidad de género es trans y que me llamo Pablo, no hay nadie que pueda opinar sobre eso. Y no solo no hay nadie que pueda opinar sobre eso, que tenga que sancionar eso en el sentido de dar fe de eso, dar cuenta de eso, sino que están obligados a respetarme. Es la otra cara de que si el único requisito para acceder a la identidad de género es la voluntad, la otra cara de la misma moneda es la obligación de trato digno respecto de terceros o terceras respecto a mi identidad. ¿Sí? Y por lo tanto, como es tan fuerte el trato digno como contracara de la despatologización, y que no hay más profesiones o discursos jurídicos o médicos habilitados a clasificar o patologizar rasgos,
si esto es así, no importa si esa identidad figura en mi DNI. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cambiar mi DNI es mi derecho, no es mi obligación. Así como yo digo cuál es mi identidad de género y el resto está obligado a respetarlo, nadie me puede obligar a mí a tener determinado DNI porque es parte de mi identidad de género. Si yo me siento cómoda con mi identidad de género y con el DNI como lo tengo y que esa identidad de género se exprese de determinada manera, no hay otro que pueda venir a decirme cómo debe ser expresado, ni siquiera el Estado. Es más, el Estado, en tanto reconocemos a la identidad de género como derecho humano, como explicó Francisco, tiene obligación de hacer respetar que ningún tercero puede violar ese derecho. Esa es la única obligación del Estado. A cada persona se la llama y se la trata de acuerdo a su identidad. En la sala de espera, en la historia clínica, en las entrevistas, en las consultas, en una internación, y también si se trata de niñas y de adolescentes. Y esto es muy importante, porque todos los que querramos saber y tengamos ganas de conocer al respecto, y Vale Paván puede darnos clases respecto de eso, y cualquiera que tenga cerca cualquier historia o biografía, o tenga ganas de acercarse a esas biografías, esas historias, sabe que la identidad de género se desarrolla desde edades muy tempranas. La mía que soy cis también. Lo que pasa es que yo desde los 4 años, 3 años, o desde la que sea, no vengo rompiendo con un paradigma de lo que el modelo médico hegemónico esperaba que fuera mi identidad de género. En todos es así. Lo que pasa es que en niños más pequeños es más rupturista en un momento en donde la autonomía de su voluntad y su capacidad progresiva todavía está en desarrollo. Entonces la posibilidad de hacer primar su voluntad por sobre la de otros saberes, discursos y personas responsables legalmente de esa persona es mucho más difícil. Pero por eso mismo es una obligación más importante del Estado respetar la identidad de género en niñez y adolescentes. El interés superior del niño y el derecho a su capacidad progresiva nunca puede interpretarse en desmedro de su derecho a la identidad de género. Si decimos que siempre tiene que primar el interés superior del niño, el reconocimiento a su capacidad progresiva, no puede ser nunca en desmedro a reconocer su voluntad. ¿Sí? Nunca puede ser usado para oprimir su posibilidad de desarrollarse conforme a su voluntad. Entonces, estos son los elementos centrales que tomamos, y no son cuestiones de derecho, son cuestiones de salud mental. Y acá quiero hablar de cómo también el paradigma de la salud mental, el hito de 1990 y todas estas leyes de las que venimos hablando, rompen con el modelo médico hegemónico en el campo específico de la salud mental. Y mientras se discutía en el Congreso la ley de matrimonio igualitario, espérenme porque le tengo que ir a la filmina, que esto que armé medio, que no es fácil, 11, acá. Mientras en el 2010 se discutía, se había terminado de discutir, se había sancionado en julio la ley de matrimonio igualitario y empezaba el debate de la ley de identidad de género, se sanciona en nuestro país la ley de salud mental, que muchos, incluso de ustedes, deben haber atravesado ese proceso y la conquista de esa ley, la importancia que tuvo para el ejercicio de nuestra profesión y para cómo entendemos los padecimientos psíquicos y cómo se aborda desde nuestra profesión interdisciplinariamente un padecimiento y cómo se preserva, cómo debería la sociedad pensar la salud mental comunitaria. Lo que yo quiero decir es que hay una cuestión fundamental de patologización que ya no es solo las leyes que atienden los derechos propios del colectivo LGBT o del colectivo trans, sino la propia ley de salud mental. Contiene en su artículo 3º, inciso C, la prohibición de hacer diagnósticos en base a elección sexual o identidad de las personas. Y esto aún cuando la OMS no había entrado en el proceso de, como contó Francisco, dar un paso importante en ya no considerar un trastorno a la identidad de género, pero sí todavía mantenerlo como una incongruencia. Ya va a entrar en vigencia en 2022 por parte de la OMS, pero aún antes de que este proceso cristalizara en 2018-2019 en la OMS, en 2010 nuestro país dijo que no se podía hacer diagnósticos. Entonces yo pensaba en lo que Alba hoy decía respecto al informe que recibió de diagnósticos o certificados de discapacidad que hacían alusión, no sé si eran en base estrictamente a eso, pero que si no incluso siendo en base a eso, abordaban a la identidad de género como una patología o como una discapacidad. Me parece que ya ni siquiera tenemos en cuenta, no te digo que hay que conocer estos avances, estas discusiones respecto al campo de los derechos humanos, sino nuestra propia ley de salud mental, ¿sí? De la que ninguno está exento, y menos el Estado. Y también es importante que esta prohibición de hacer diagnósticos en base a la elección sexual y la identidad de las personas esté enunciado junto a otros rasgos identitarios. Y esto también me parece importante para pensar la identidad de género como un derecho humano.
no está por fuera de otros, de la identidad religiosa, de la identidad de la nacionalidad y de otros rasgos subjetivos que tienen que ver con la identidad. Está enunciado la prohibición de hacer diagnósticos en base a la elección sexual o la identidad de género de las personas junto a otros rasgos de la identidad de las personas, sociales o de la salud o condiciones de salud de las personas, que no pueden pretender normalizarse a través de patologizaciones. Esta ley es un antes y un después en que el discurso científico, si quiere, digamos, mantenerse en esa línea, tiene que abandonar, y siendo una ciencia social, tiene que abandonar prestarse a las normalizaciones, que como decía también Muñoz al principio, después siguen con las segregaciones y más tarde con las violencias, además de que la segregación ya lo es, ¿no? Entonces yo simplemente para decir que sin apelar a la heteronormatividad, es decir, que hay algo que se espera, heterocisnormatividad agregaría, y al biologicismo, yo no veo cómo se puede justificar que la elección de objeto, para hablar en términos de, si quieren, de la psicodinámica, de la psicología o del psicoanálisis, que en términos de elección de objeto, por elegir un objeto, entre comillas, estoy hablando en términos psicoanalíticos, ¿no? O una identificación de un género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer, alguien pueda clasificarse con una categoría patológica. No encuentro ninguna explicación que no sea responder un mandato y un discurso biologicista y médico, y a ninguna otra cosa que no estalle por el aire, de la misma manera que cuando el psiquiatra allá en Estados Unidos dijo soy psiquiatra o soy psicóloga y soy lesbiana, en mi caso, o una persona trans pueda decir lo mismo respecto a su profesión y a su identidad. Y para terminar, no para terminar, pero para ir a la parte final de la exposición, y no quiero aburrirlos más, vamos a ir al tercero, a ver si acá no hago lío, espérenme. Entonces acá, ahí volví, y vuelvo a compartir, y voy al 3, impresionante. A ver si, ¿lo tomó? ¿Cambié? Volviste al de, a ver, opinión consultiva. No, estoy en uno nuevo, ¿no? Trato digno y autonomía de la voluntad. Sí, estoy en uno nuevo. Vamos, este es el final. A ver, Francisco mencionó la opinión consultiva, y hablamos del derecho de la identidad de género como un derecho humano, y Francisco les explicó rápidamente qué es una opinión consultiva, y cuando la Corte Interamericana interpretó y le dijo a los países qué obligaciones tienen respecto a los derechos humanos de las personas, le dijo, bueno, los estados tienen que reconocer, o esta Corte entiende que parte de los derechos humanos a reconocer por los países y por los estados son las orientaciones sexuales, las identidades de género y las expresiones de género de las personas, pero dijo algo más que eso. No hizo solo una declaración políticamente correcta en términos de, bueno, que reconocemos que la identidad de género, las orientaciones sexuales o expresiones de género son parte de los derechos humanos. Dijo algo más, hablando también de posición política, ¿no? Como se dijo acá en un principio. Dijo lo siguiente, y esto es textual. Resulta importante recordar que la falta de un consenso al interior de algunos países sobre el respeto pleno por los derechos de ciertos grupos o personas que se distinguen por su orientación sexual, su identidad de género, su expresión de género, reales o percibidas. No importa que lo sean, agrego yo, importa cómo lo ven desde afuera, no importa. Si desde afuera se piensa que la expresión de género o la identidad de género no se condice con lo esperado por esa sociedad, no puede ser considerado como un argumento válido para negarles o restringirles sus derechos humanos, o para perpetuar y reproducir la discriminación histórica y estructural que estos grupos o personas han sufrido. Y acá dice algo más. Dice, primero, no solo que es un derecho humano, sino que no depende, yo les decía, no solo, como dice nuestra ley de identidad de género, no depende de un tercero, no depende de los consensos. En nuestro país, por suerte, hubo consensos para tener la ley de identidad de género y tener la ley de salud mental. Pero aún si esos consensos no existieran, o aún al día de hoy que vivimos cotidianamente embates a esos consensos, o a la aplicación de esos derechos, o al ejercicio de esos derechos, por falta de consenso, ya sea en asociaciones profesionales, para hablar del ámbito que acá estamos, o de instituciones y demás, eso no es un argumento para no respetar que cada persona sea tratada dignamente y respetado su identidad de género, como cada una dice que es su identidad. Y acá dice otra cosa importante. ¿Y por qué es importante decir todo esto? Porque no estamos hablando de un grupo dominante y no tiene que ver con mayorías y minorías, sino con obedecer a mandatos o discursos socialmente dominantes. Es importante decir esto porque no pasaría nada si no hubiera un consenso respecto a que las personas rubias son lindas. Yo no digo que eso tenga algún viso de sensatez lo que estoy diciendo. Lo que quiero decir es que cuando hay una mirada, una representación respecto a un rasgo físico en este caso, pero puede ser un rasgo identitario de una persona sobre algo esperado, o lo pongo en estos términos, si no hubiera consenso respecto a que la heterosexualidad es lo bueno y lo esperado,
Bueno, no habría tanto problema porque resulta que, como dice acá la opinión consultiva, eso no reproduciría ni perpetuaría una discriminación histórica y estructural de ese grupo. Y esto es fundamental porque tiene que ver con cuáles son los desafíos que como Ministerio de Diversidades y como organizaciones militantes nosotros, cada uno de su lugar, y ustedes como organización profesional, tenemos hacia adelante. Estamos frente a que la identidad de género es un derecho humano que no depende de terceros ni de consensos en los países, y que además no partimos, cuando decimos que lo importante de todo esto es que partimos de una igualdad real, que tenemos que partir de una igualdad real, no partimos del mismo lugar. El colectivo travesti trans sufre una discriminación y una violencia, agregaría yo, histórica y estructural, que no sufren otros grupos. Entonces, nuestras militancias, las políticas de los ministerios y de los estados, y de las asociaciones profesionales, no pueden tener la misma mirada sobre esos colectivos que sobre otros, en el sentido positivo de esto. Entonces dice, el reconocimiento de la discriminación, sigo leyendo ahora, el reconocimiento de la discriminación histórica y estructural de la población LGBT, y al dejar establecido en ese sentido que los derechos humanos no pueden quedar supeditados a decisiones de mayorías o acuerdos, porque eso perpetuaría la discriminación. ¿Sí? O sea, el trato digno, el respeto a la identidad de género de cada persona no es opinable o plebiscitable. Porque muchas veces cuando se hablan de derechos humanos nos volvemos todos democráticos y se plebiscitemos, opinemos, ¿no? Lo puedo llevar al aborto, no importa. Miren, no, si está en juego el derecho humano de una persona, no es plebiscitable. Porque no hay terceros que puedan opinar, y menos estados que no tengan otro rol que asumir que el de garantizar esos derechos. Y lo último que quiero decir que dice la Corte Interamericana es lo siguiente, si ahí ven el párrafo que está nominado como 101 de la opinión consultiva, dice: el reconocimiento de la identidad de género por el Estado resulta de vital importancia para garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas trans, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, que mencionaba Francisco, malos tratos, derecho a la salud, ahí lo que nos compete a los profesionales también de la salud mental, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión y asociación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce el carácter instrumental en ese párrafo que también tiene que el Estado reconozca el derecho a la identidad de género. Es un derecho en sí, y es un derecho que es una condición para el ejercicio de otros derechos. Difícilmente, si los profesionales de la salud, las instituciones de la salud, no reconocemos a la identidad de género como un derecho humano y a las personas trans como una identidad de género más posible entre las muchas que pueden existir en el devenir de la subjetividad de cada quien, y que es algo dinámico y que puede cambiar, difícilmente podamos reconocer o velar por el acceso a la salud de esa persona, y en el caso en particular de los psicólogos de la salud mental. Y lo que quiero decirles es lo siguiente, cerrando con lo que empecé, que es la posición ética y es el paradigma desde el que nos posicionamos, nosotros querríamos decir que el trato digno no solo es una cuestión de respeto a un derecho humano o una posición ética como profesionales, sino que en términos de seres humanos el respeto a la identidad de género no es un favor, no es un trato especial, y como ya dijimos no está sujeto a la opinión de terceros, ni creemos que tenga que apelarse a la sensibilidad de nadie. Cuando participamos de estas charlas, nosotras como militantes, y el resto que participa también, creo, en su carácter de militancia en términos de transformarse a sí mismo y a la realidad en la que vive, yo no quiero sensibilizar a nadie. Yo lo que creo es que tengo que entender que no está dentro o que cada uno tiene que tratar de comprender y de transmitir, que no está dentro de la esfera de lo opinable por parte de nadie, más allá de cómo me sensibilice yo, la identidad de género de otra persona. Si lo llevamos a cualquier otro derecho humano quizás sea más fácil, ¿no? Pero las personas, no sé, tienen derecho a su religión y no depende de si a mí me sensibiliza la religión del otro. ¿Sí? Quizás cuando lo pensamos, el paradigma de igualdad sirve a veces para pensar en las diferencias y en cómo opera, un mismo pensamiento si lo aplicamos a otra característica de subjetividad menos estigmatizada. Y entonces, no es que es un privilegio de las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque, para cerrar con lo que también cerró Francisco hace un rato, que es el cupo laboral travesti trans y la ley tan necesaria que sanciona el Congreso Nacional de Ley de cupo laboral travesti trans, cuando el Poder Ejecutivo sanciona una acción afirmativa, que es que, como partimos de una discriminación histórica estructural, y no partimos todo del mismo lugar, y las personas trans vienen históricamente violentadas, expulsadas de sus hogares, de las escuelas, de los trabajos y demás, la verdad que no es la misma la posición del Estado frente a esa población que frente a otra población. Cuando el Estado toma una acción afirmativa y dice que
tiene que reservar vacantes para que las personas trans efectivamente accedan al derecho al trabajo, recuerden, carácter instrumental del derecho a la identidad de género. Si yo reconozco el derecho a la identidad de género y reconozco la dimensión y la violencia de discriminación estructural que las personas y el colectivo como colectivo, no cada persona individualmente, sufre por ese rasgo de su identidad, entonces tengo que tomar acciones afirmativas para terminar con esa discriminación. Si yo realmente reconozco ese derecho a la identidad de género, también tengo que reconocer que para que ese reconocimiento sea instrumental para, por ejemplo, acceder a su derecho al trabajo, tengo que tener políticas activas para que esas personas accedan al derecho al trabajo, porque no están en igualdad de condiciones que el resto para hacerlo. Y yo circuló mucho en redes después que salió el decreto, no sé si lo vieron, un videito que firmó una chica de 13 años en Córdoba, que su mamá la había despertado cuando salió el decreto presidencial de cupo en el Estado Nacional. Una adolescente, una chica de 13 años, salió en un videíto filmándose diciendo que su mamá la había despertado el día que salió el decreto, el otro día, diciendo que ella estaba muy feliz porque yo no lo voy a arruinar por ahí el video, pero se lo trato de resumir lo mejor que puedo. Con esto cierro, cuenta que la despierta y le dice que el presidente había firmado el cupo en el Estado, ¿no? Y que ella siempre soñó con ser abogada. Y entonces ya sabía, con 13 años, también tiene que ver con las infancias y las adolescencias, porque en términos de salud mental, no es lo mismo para una persona saber que su destino en términos sociales y en términos de mandatos es la estigmatización, la discriminación y la violencia, que el derecho al trabajo. El Estado, cuando sanciona el cupo laboral trans, también le está hablando a las niñas y a las adolescentes, que hay un futuro posible. Ojalá no haga falta el cupo laboral en el Estado, pero para que no haga falta tiene que estar. Las acciones afirmativas del Estado están hechas para existir y después dejar de existir, pero si no existen, el Estado no va a cumplir con su rol de terminar con la discriminación y no habrá un reconocimiento cabal al derecho a la identidad de género. Bueno, gracias a todos. Bueno, acá aplauden, muchos aplausos, muchos buenos comentarios. Fran y Florencia, excelente, excelente la precisión, la claridad, lo que nos va dejando este primer encuentro. Hay algunas apreciaciones que podríamos compartir en relación al material. Bueno, vamos a ver la manera de compilarlo y por supuesto que para que pueda llegar a todos, es lo que decíamos, ¿no es cierto? Es uno de los proyectos de esta propuesta. Bueno, creo que la cuestión del trato digno da para comentarios, nos lleva a reflexionar. Había un comentario hace un rato en relación al modelo médico hegemónico, pero también cómo esto se traslada, y bueno, en esto voy a sumar también cómo el modelo patriarcal que nos atraviesa está en todas las prácticas, y en ese comentario hablaban de que, bueno, el compromiso de todos los actores y las actrices en esto, y en todos los campos donde ejercemos nuestras prácticas, ¿no? Que por ahí va la deconstrucción, los posicionamientos, la escucha alojadora justamente, y bueno, esto de la política y la política en la práctica individual y colectiva también, ¿no? De esa escucha despatologizadora. Vale, yo te querría convocar a compartir algún concepto, como para ir cerrando, como para ir dando. Florencia en un momento dijo, esto daría para una charla, ¿no? Su exposición para una charla solamente en relación a todo esto. La verdad que me parece maravilloso, ¿no? Todo ese recorrido que hicieron ambos por la historia. Justamente hay que historizar para construir memoria colectiva, y esto es lo que nos da, lo que nos pone en claro cómo ha sido el recorrido de los colectivos, cómo sigue siendo, y bueno,
todo lo que queda pendiente, y la verdad que celebro enormemente este espacio, el poder encontrarnos, conocerles, y bueno, simplemente es como empezar a construir juntos, ¿no? Vale, te cedo la palabra. Bueno, en principio, nada, agradecerles a todos y sobre todo a Flor y a Pancho, que nada, les admiro, y fueron muy claros, y dieron un marco de derechos que me parece que es necesario, que muchas veces no se tiene en cuenta, que no se reflexiona alrededor de la responsabilidad ciudadana que determinados textos de las leyes, digamos, de alguna forma nos convocan, y sobre todo aquellas personas que por nuestras prácticas podríamos estar atravesadas, digamos, por experiencias LGTBI, y bueno, y que me parece que, nada, que tenemos en tal caso la doble responsabilidad de reflexionar, porque todo lo que no podamos entender, digamos, genera violencia, y toda esa violencia indefectiblemente repercute en detrimento de la salud física y mental, sobre todo de las personas travestis trans. Digo, como decía Moni, coordino el área de salud de la CHA desde hace muchos años, y digo, que el área de salud se creara tuvo que ver con dar una respuesta, digamos, básicamente a la expulsión que las personas LGTB reciben de los consultorios de la salud en general. Y bueno, me parece que estamos hablando de paradigmas donde no alcanza solamente con los cambios legislativos, sino que es necesaria la reflexión, porque tiene que ver con, con las leyes de la cultura, con los mandatos familiares, con los mandatos sociales, como decía Flor, con las expectativas que tenemos respecto de la persona por nacer, ¿no? Ya desde el momento en que podemos detectar digamos, la genitalidad de la persona por nacer a través de las imágenes que la modernidad hoy nos ofrece recibir tan anticipadamente, digo, a partir de ahí ya se constituye la subjetividad de alguien, ¿no? Si tiene pito, entonces todo es en función de un universo cultural infantil que tiene que ver o con lo femenino o con lo masculino. Digo, y me parece que ya es momento, sobre todo, de que los profesionales dejemos de pensar a la genitalidad como destino, porque para muchos que nos adaptamos seguramente lo fue, pero hay un montón de gente, digamos, que ha organizado su vida de otra manera, y bueno, me parece que tienen que tener su lugar en el mundo como cualquier persona. Y bueno, un poco de eso vamos a hablar en las sucesivas reuniones, y nada, y celebro este encuentro, básicamente. Bueno, si les parece, dando cierre, le pediría a Francisco, a Flor, también a Beto, a Alba, si están por ahí, ir haciendo un breve recorrido de cierre cada uno, y muchas gracias por la respetuosa participación y el permanecer hasta este momento. El 7 de octubre vamos a tener nuestro próximo encuentro.
les esperamos y esperamos que también nuevos compañeros que se quieran sumar. Fran, Flor, Beto. No se te escucha bien. No se escucha. No se le escucha bien, sí. Está desmuteado. Muteado, pero bueno, con una computadora viejita. ¿Y me escuchan? Sí, perfecto, Sí. Beto. Bueno, no, yo lo que quiero es agradecerle enormemente a Florencia y a Pancho. Y creo, bueno, uno de los problemas que tenemos acá es que no podemos expresarle con aplausos, pero sí agradecerles infinitamente y sí aplaudirlas, digamos, y aplaudirlos porque estuvieron brillantes, esperarlos el 7, agradecerle a Valeria todo el aguante que nos está haciendo y en nombre de Valeria al Ministerio y desearles desde mi parte, desde parte de FEPRA, que tengan bellos días por delante. ¿Ahí me escuchan? Bueno, de mi parte también agradecerles por la invitación. Me parece que son espacios más que necesarios para poder compensar un poco la falta que hubo durante tanto tiempo y para poder empezar a construir algo que, bueno, no se construye con una sola mirada, sino que sí tiene que ser un trabajo interdisciplinario, con todas las distintas ramas y también con todos los distintos lugares que podemos ocupar, ya sea desde el Estado, organizaciones sociales, federaciones, desde donde estemos. Me parece que es un trabajo que hay que hacerlo de esta manera, dialogando, y que bueno, que eso forma también parte de la escucha despatologizadora. Me parece que más que nada, haciendo énfasis en la escucha, es más que necesario que desde los distintos campos también estemos abiertos y receptivos a lo que otros tienen para enseñarnos. Así que bueno, un abrazo para todos y celebro nuevamente el encuentro. Gracias, Francisco. ¿Estoy ahí? Flor, sí. Voy a intentar ser breve, pero hay algo que no quiero dejar de decir escuchándoles. A ver cómo lo puedo sintetizar. Voy a empezar por la parte fea. No sé, creo que todos nosotros escuchamos la frase con mis hijes, no dicen hijes, no, nunca lo dirían, pero yo lo digo a propósito. Sí, porque no son tuyos, son personas, ¿no? Antes. En todo caso está el derecho y la obligación como xadres, padres, madres, en esa crianza de respeto. Y me parece que ahí lo que mencionó Moni respecto al patriarcado, ¿no? Me parece que respecto al respeto al derecho de identidad de género, tanto en este sentido, tanto la mirada de los profesionales o las profesionales desde el Estado y desde las organizaciones militantes, en mi caso, y como profesional también, y hablando de escucha despatologizadora, ¿qué tendrán miedo que escuchen esos hijos, ¿no? O esos niños? ¿Por qué con algún niño no? Que todos puedan escuchar, y lo único que puede sostener que no sea así, siempre pienso es, ¿qué están defendiendo? Que un chico, una chica, un niñe no puede defender su intimidad, su derecho a su sexualidad y a su vida plena. Me cuesta entenderlo si no es pensando en el patriarcado, ¿no? Y en la alianza con determinados discursos religiosos, y no me refiero a las creencias religiosas de cada quien, me refiero, yo soy muy respetuosa de eso, me refiero y a la necesidad también de las religiones para muchas personas, me refiero a determinados discursos fanáticos o dogmáticos que atentan contra la libertad de desarrollo. Solo eso. Y gracias por la posibilidad de escucharles también a ustedes. Perdón, estaba muteada. Está Alba por ahí. Querríamos saludarla. Y si no, bueno, les dejamos también quienes están en el soporte técnico, porque como todas estas, Joaquín bien ahí haciendo el aguante, un gusto. Como todas estas acciones son acciones colectivas. Por lo tanto, un cariño muy grande.
será hasta el próximo encuentro. Ahí estaban preguntando si va a haber nueva inscripción. Claro, como vamos a tener una nueva reunión de Zoom, vamos a volver a sacar la inscripción, que la pueden encontrar en la página de FEPRA, y se vuelven a inscribir, ahí se les va a mandar el nuevo link de acceso, y lo mismo va a ser para la certificación de la asistencia. Si algo no salió, también pedimos las disculpas del caso, porque nos estamos organizando, y bueno, hay mucha gente sosteniendo esto también, desde los soportes técnicos. La verdad, en lo personal, es un placer, estoy muy contenta, y lo digo en nombre de la Federación de Psicólogos y Psicólogas, de nuestros compañeros. Ahí veo a mi compañero Beto con una sonrisa grandota, que es como la mía, y la verdad, como hablamos al principio, es emocionante. Compañeros, estamos en camino de construir una mejor humanidad. Creo que es una oportunidad histórica, y en ese camino estamos. Muchas gracias a todos, y será hasta el próximo encuentro.